Hola a todos. Hoy traigo un coche sorprendente, porque es un coche que pese a ser un SUV y grande, tiene un gran comportamiento dinámico. Bienvenidos a Charla Motor. Como ya todos o casi todos sabéis, a este tipo de coches, a estos SUVs coupés, yo les llamo o los catalogo, mejor dicho, como el chalet adosado del automóvil. Porque puede ser un vehículo que tenga lo mejor de un SUV y lo mejor de un coupé, o lo peor de un SUV y lo peor de un coupé. Y aquí curiosamente me he encontrado con un coche que es tan masivo en todo que hace que el coche tenga la parte buena del chalet adosado, vamos a decir, porque es que es tan grande, es tan inmenso, es tan todo, que lógicamente tiene sitio para todo. Vamos con la prueba. Y comenzamos, como siempre, por los datos aburridos. Por cierto, sí, habéis visto bien. 213 gramos por kilómetro y la etiqueta eco. ¡Viva la microhibridación, que no me salía la palabra, y sobre todo, viva el despropósito de las etiquetas medioambientales! Y ahí siguen, campando por sus respetos. Y aquí tenemos al demonio, un diésel, 6 cilindros, 213 gramos, bueno, el diablo en persona, y con etiqueta eco. ¡Hala! Me encantaría saber quién diablos diseñó este sistema de etiquetas. No sé, para abrazarle o para aplaudirle, porque es que, no sé, es alucinógeno. El que lo autorizó ya sabemos quién es, pero el que lo diseñó, ¿Qué nivel de conocimientos tenía del automóvil? Daría un brazo por saberlo. Este Audi Q8 es la definición perfecta del coche quita que voy. Estos coches grandes, masivos, independientemente de potencias y de lo que sea, que van por la autovía chillando quita que voy. Claro, tú ves venir esto a 150 kilómetros por hora y por miedo a que no te embista semejante aparato, pues te quitas y este va. De ahí viene lo de quita que voy. Pero empecemos el análisis, como siempre, por la iluminación. Y lo primero que vemos es que la iluminación de este coche es bastante medianita para el precio y el porte que tiene. Para empezar, los lavafaros que veis ahí o las tapas de lavafaros no ejercen como tal, porque estos faros tienen una iluminación de menos de 2000 lúmenes. Y vemos también que ya los antinieblas han desaparecido por estos faros que Audi ahora llama faros de lluvia, que es que la parte interna del faro se ilumina y baja un poquito la intensidad de los LEDs. Y aquí podéis ver que el haz es bastante normalito, ni tenemos faros inteligentes, ni direccionales, nada de nada. Acabáis de ver cómo se ilumina un poquito el lateral, eso es lo que ahora llaman estos faros de lluvia, pero veis que realmente la iluminación es normalita. Está bien, pero es normalita. Y esta sensación nos lo corrobora el índice homologado de luminiscencia, que es de 20. Tiene la misma iluminación que, por ejemplo, un Seat Ibiza. Bien por el Ibiza. Pero es que este coche vale más de 90.000 euros, claro. Atrás la iluminación es bastante personal, como estáis viendo aquí, y toda la iluminación está encomendada a LEDs.
Una cosa buena, los intermitentes no hacen dibujitos, pero tenemos una sola luz antiniebla, pero la luz de marcha atrás sí es doble. Pasemos a analizar el frontal. El frontal es un puro diseño quita que voy. Los laterales son de plástico, no refrigeran nada y tenemos una abertura exageradísima en medio. Y una cosa que me llama mucho la atención de estos Audis es que tienen las cajas de los sensores, de los radares, etcétera, etcétera, en una posición muy llamativa, cuando en otros vehículos del grupo VAG utilizan los mismos sistemas, funcionan igual de bien y son muchísimo más discretos. Pero este coche tiene que ser masivo, tiene que ser, y lo vuelvo a decir, quita que voy. Delante tenemos 6 sensores que se agradecen mucho por el tamaño de este coche. Los interiores a 61 centímetros, los exteriores a 55 centímetros y los laterales a 50 centímetros. Esto está realmente bien y lo vamos a agradecer mucho a la hora de movernos por ciudad. Ahí podemos ver la toma falsa que tenemos en los lados, las paperas. Seguimos con los detalles de postureo y no nos podían faltar unos escapes falsos, en un coche de 90.000 euros. Eso sí, los 6 sensores traseros están muy bien colocados. A 59 los interiores, 58 los exteriores y 59 centímetros los laterales. Y la presencia de estos 6 sensores ya nos indica que, por ejemplo, tenemos un excelente avisador de ángulo muerto en el retrovisor y vemos que el retrovisor tiene un buen tamaño y además está biselado. Los tiradores se muestran un poco endebles como estáis viendo aquí y me ha llamado la atención que no tiene apertura remota. La tapa de llenado de combustible y de AdBlue está a la derecha y se abre por presión. Ahí vemos las dos tomas, la toma de gasoil con su cuerda correspondiente y además tenemos un soporte para ponerlo. Y el tapón del AdBlue igualmente tiene un soporte para poner que es el mismo pero no lleva la cuerda correspondiente. Otra cosa buena es que este depósito no rezuma. Los limpiaparabrisas delanteros son un pelín lentos y veis, como en todos los coches modernos, que como no ponen pantógrafo porque ponen un sistema sencillo, queda mucho ángulo muerto al lado del pilar A. En el caso de este coche tenemos 19 centímetros de ángulo muerto. Este es un mal endémico en todos los coches modernos, ya que el pilar A está muy tendido. En cambio atrás, como este coche tiene una relativamente grande luneta trasera debido a que es un coupé, tenemos un brazo de limpiaparabrisas que barre bastante bien la zona trasera. Y como podéis ver aquí, la cámara de marcha atrás tiene su correspondiente chorro de limpieza. Afortunadamente este Q8 no montaba estos kits S-Line que para mí pues estropean normalmente el conjunto del coche. Aún así tenemos unas ruedas masivas, como corresponde todo a este modelo, con unas medidas 285, 40 de flanco y 22 pulgadas de diámetro. Pero he de decir que esta rueda y esta medida se comporta muy bien, como veremos más adelante. Y una vez echado un vistazo al exterior, nos vamos a revisar el vano motor y el maletero. Este coche cuenta con un motor de 3 litros, 6 cilindros en V diésel con 286 caballos y un par motor de 600 Nm. Esto hace que el motor sea capaz de mover con una cierta soltura a este coche. Además tiene un buen aislamiento acústico. Pero el motor pues tiene que mover 2 toneladas largas de peso y eso se nota.
Aún así es un coche relativamente dinámico. Es más, sorprendentemente dinámico a pesar del tamaño y peso del coche. Pero claro, el consumo medio, como veréis más adelante, prácticamente está en 9 litros. El maletero pierde 165 litros con respecto a su hermano el Q7. Por cierto, tenemos portón automático y como veis funciona muy bien en la prueba de seguridad. Pero lo que os estaba comentando, el maletero tiene 605 litros, perdiendo 165 con respecto al Q7. Pero claro, es que tenemos 605 litros de maletero. El coche es tan grande que se puede permitir el lujo hasta de ser un coupé. Y aquí vemos el equipamiento que tenemos debajo del fondo del maletero. Cuesta un poquito si lo movemos poner el fondo del maletero, pero veis que el maletero está realmente bien terminado. Y como corresponde a un coche de esta categoría, tenemos una cortinilla retráctil en el maletero. Vamos a ver si nos hacemos con ella, ahí lo estáis viendo. Y el manejo es muy sencillo. Lo que pasa, como estáis viendo aquí, que no estaba bien colocada. Entonces había que hacer un poquito de esfuerzo para colocarla bien. Algo comprensible porque es que esta cortinilla ya está lejos y además pesa bastante y cuesta un poquito manejarla. Por lo tanto, a la hora de colocarla, casi es mejor asegurarnos que la hemos fijado bien desde los asientos posteriores. Me llama la atención que no tengamos ganchos para colgar cosas, pero por ejemplo algo que me gusta es que tenemos luz doble. Y ahora fijaos que como siempre en todos estos coches, inexplicablemente el botón para cerrar el portón está en los cuernos de la luna. ¿Para qué está entonces el dispositivo de seguridad? Este coche monta suspensión neumática, responsable del buen comportamiento que tiene el coche en carretera. Y aquí podéis ver, por ejemplo, cómo baja la altura del coche. Por cierto, ahí estáis viendo el único gancho que tenemos en el maletero. Eso sí, tenemos redecillas, pero ganchos solo tenemos uno. Para abatir los respaldos de las plazas traseras tenemos que ir a las plazas traseras y ahí tenemos unas palancas en la parte baja del asiento que abaten los respaldos. Los respaldos se abaten, como estáis viendo, 40, 20, 40 y queda una superficie enrasada y prácticamente horizontal. Y nos toca echar un vistazo al interior. Al analizar el interior de este coche me reafirmo en mi criterio de no coger coches de fabricantes, coches de prensa, porque vais a ver que el interior de este coche es pobre y es un interior que parece mentira que corresponda a un coche de 90.000 euros. Claro, si esto quieres equipar el interior que te ponen en un coche de prensa, pues tranquilísimamente te vas a dejar 20.000 euros, porque el interior de este coche, el interior base, es pobre. No adelantemos acontecimientos y empecemos por el acceso a las plazas. Y lógicamente en un coche de casi 5 metros tenemos un buen acceso a las plazas delanteras. Fijaos que como todo es tan grande, subirte es fácil y una vez dentro tienes espacio. Normal, ¿cómo no vas a tener espacio en un SUV de 5 metros? Y subirte y bajarte es muy sencillo, como estáis viendo. Sensación que se repite cuando entramos a las plazas traseras. El hueco de la puerta está bien, no es muy generoso, pero es suficiente y no tienes que hacer ningún esfuerzo para montarte. Y una vez que estás dentro, vuelves a ver que hay espacio por todos lados. Porque, insisto, son 5 metros de SUV. Claro, si ya te subes en un Q7, vas en el hiperespacio. Sobemos puertas.
Una cosa que me gusta es que las puertas no tienen marco, pero aquí ni el aluminio, ni el cuero, nada de eso ni está ni se le espera. Quitando la parte superior de la puerta que está acolchada, el resto es plástico duro y cuero sintético, además de una calidad regulinchi. Y atrás la historia se repite, pero eso sí, la terminación es la misma en las plazas traseras que en las plazas delanteras. Eso se agradece. Y aquí podéis ver los tiradores para abatir los respaldos traseros. Pues aquí estamos echando un vistazo a este Audi Q8. Aquí tenemos la puerta que ya la hemos visto. Esto es todo sintético, todo es piel sintética. Los mandos. Esto es plástico. Tirador también. Vamos por aquí. El mando de las luces. Las luces estas que ahora dicen que son de lluvia. Mirad, una cosa muy interesante. Este coche en los 112.335 kilómetros que ha hecho ha gastado una media de 9,3. Esta parte es blanda. Esta parte es semiblanda. Esta parte es semiblanda. Espejo electrocrómico por aquí. Luces, ahí las tenéis. Asideros, muy bien. El espejo electrocrómico que ya hemos dicho. Las luces por sensor. La guantera no está nada mal de tamaño. Los asientos, bueno, pues tienen esta piel sintética, pero que cumple bastante bien, la verdad. Espejos, hay espejos, ¿cómo estoy? Cinturones de seguridad regulables, con esto que sabéis que siempre me ha gustado. Esto está tapizado muy bien, esta parte está tapizada, que me gusta mucho, y esta parte también está tapizada. Muy bien, Audi. El cuadro de instrumentos con las vistas tradicionales que todos conocemos. El equipo multimedia está bien. Es un equipo que cumple, nada que decir, las cámaras funcionan muy bien, los radares funcionan fenomenal. Aquí tenemos, ahí lo vamos a ver, los modos de conducción. Vamos a cerrar esto, ahí. Vamos a ver, ahí los modos de conducción, que tiene varios. Este coche además tiene regulación en altura de la suspensión, ahí lo veis. Subir, bajar, subir, lleva subiendo, en fin. Esto yo, sinceramente, lo llevaría siempre en automático. Funciona muy bien por otra parte. Reguladores de caudal en las salidas de aire, muy bien. Esto es pues el negro piano que tanto odio, ya lo sabéis. Eso sí, tenemos los posavasos tapados, que está muy bien. Vamos a hacer la tontería TikTok del día. ¡Hala! Ya está. Aquí tenemos freno de mano, etcétera, etcétera. Aquí tenemos las cámaras, los elementos de conducción, en fin, todo esto. Vamos a ponerlo aquí. Y ahí sale eso, la asistencia al conductor. Todo esto está muy bien. Y nos venimos atrás. A ver, este coche por dentro es una plaza de toros, directamente. Es enorme. Un detalle que me ha hecho mucha gracia, que tenemos ceniceros. Y los guarnecidos y terminaciones son exactamente iguales que delante. Muy bien. Tenemos bolsas revisteras, aquí tenemos salidas de aireación y dos tomas de 12 voltios. Y aquí abajo un pequeño hueco para llevar cosas. Aquí ya te puedes plantear llevar a 3 personas si el del medio no es muy grande, ¿eh? Pero ya aquí empiezas a tener sitio.
Vamos a poner aquí el reposabrazos con los odiosos posavasos estos, pero bueno, es lo que hay. Y aquí tenemos, vamos a hacerlo, la trampilla para acceder al maletero. El coche está bien terminado, ¿eh? El coche está muy bien terminado. Puedes a lo mejor discrepar un poco de los materiales, pero aún así la terminación es muy buena y sobre todo me encanta que esto esté tapizado. Muy bien, Audi. Aquí tenemos las luces de cortesía y de lectura traseras. Y en general el coche está bien terminado. Pero lo mejor de este coche, aparte de, como estáis viendo, la distancia de los pies, lo mejor de este coche es la amplitud. Es un coche enorme, pero enorme. Y os estaréis preguntando, entonces, ¿qué pegas le ves tú al interior para decir que el interior desmerece? Pues mira, no puedes poner una tapicería de plástico, no puedes poner un salpicadero rígido que hace ruido, sobre todo cuando días antes, veréis la prueba pronto, probé el A8. Luego, en un coche de estas características, hombre, tiene un climatizador atrás. Que estás hablando de un coche que no va a bajar de 90.000 euros. Le falta equipamiento. El equipo de sonido cumple. Hombre, todo cumple. Nos ha fastidiado. Pero es que son 90.000 euros. Que estamos hablando de 15 millones de pelas de antes. Es mucho dinero para lo que en realidad ofrece este interior. Y si lo equipas como corresponde a este modelo, lo que os he comentado antes, nos vamos a dejar 20.000 euros tranquilísimamente. Es que ya solo la tapicería de cuero ya te están pidiendo 4.000 y pico euros, solo por llevar una tapicería decente. Pero pongámonos en marcha. Lo primero que tienes que tener clarísimo a la hora de conducir este coche es que es un coche que tanto en ciudad como en carretera va a hacer que lo pases mal. Y va a hacer que lo pases mal porque es enorme. Y, lógicamente, cuando un coche es grande hace que todo te parezca pequeño. Meterte en un parking, moverte por la ciudad, todo eso, este coche lo hace con dificultad. Eso sí, en el momento en que sales a autopista, eres el rey del mambo, simplemente porque, lo que he comentado desde el principio, vas en un auténtico quita que voy. El coche es sorprendentemente ágil para el tamaño que tiene, sorprendentemente dinámico para el peso que tiene, y es un coche hasta divertido de conducir, pero la carretera o la ruta o la vía tiene que acompañar. Porque, en cambio, en carreteras reviradas y en carreteras estrechas, pues el tamaño es el tamaño. Eso sí, la suspensión absorbe irregularidades fenomenal y es un coche que transmite muchísima confianza. Además, el nivel sonoro es bajo y a lo mejor por eso te das cuenta que el equipo de sonido, por ejemplo, pues es normalito. Porque este coche, la laguna o la pega que tiene este coche es el equipamiento que trae. Por ejemplo, los asientos de plástico hacen que en verano te sude muchísimo la espalda y te das cuenta que en el fondo no estás yendo en un coche de categoría. Los adornos son de plástico, el negro piano ese es horripilante. Una serie de detalles que te van indicando que vas en un coche un poco pretencioso. Porque este coche tiene un problema grande, que es los envidiosos. Ya sabéis que la envidia es el deporte mundial. Y cuando vas en este coche, unos van a decir que eres un quiero y no puedo, porque quiero ser un Lambo y no lo soy, y en cambio, si realmente llevas el Lamborghini Urus,
lo que van a decir es que te has comprado un Q8 con pretensiones. Ya sabéis, el tema es envidiar. Lo cierto es que es un coche que es coupé, es un subcoupé, pero es un chalet adosado relativo, porque tenéis muchísimo espacio y un maletero decente. Lógicamente no tiene nada que ver con un Q7, pero hombre, tienes esa pintilla de deportividad, ese airecillo como de dinamismo, ¿no? Eso lo redondeas con unas ruedas enormes y claro, pues tienes un coche de una apariencia agresiva. Entonces, como coche, como imagen de coche, pues es un coche que tiene su caché, su prestigio, pero seamos realistas, yo no veo los 90.000 euros por ningún sitio. De hecho, en la próxima prueba voy a probar un Audi A8 y es la noche al día. Este coche se ve clarísimamente, y más después de haber probado el A8, que este coche es más pretencioso que lógico. El motor, por ejemplo, cumple, porque este coche necesita un motor diésel claramente, para poder tener unos consumos un poquito más altos de 9 litros, y anda lo suficiente. No es el rey del dinamismo porque hay que mover 2 toneladas y pico, pero el coche se mueve. Y lo que tiene buenísimo es el chasis y la suspensión, que están perfectamente afinados para una conducción relativamente dinámica. Recordemos que tenemos 5 metros, lo vuelvo a decir, y 2 toneladas largas, pero en comportamiento en carretera se come a sus rivales. Olvidaos, ningún Volvo ni el Mercedes, lógicamente descartamos las versiones AMG, pero entre sus rivales de mismo precio, este coche se los come a todos por comportamiento. Y pasamos a la puntuación del modelo. Y estas son las puntuaciones del Audi Q8. La iluminación se lleva un 6. Una iluminación normalita para el coche que es, y se lleva un 6 porque tiene las luces laterales. Si no, ni eso. El exterior se lleva un 7. Está bien, pero tiene mucho elemento de postureo. No tiene un exterior que realmente impacte. Impresiona, pero no es un exterior de calidad. El maletero se lleva un 7. Está bien porque es enorme y además es polivalente dentro de lo que cabe. Y el interior se lleva otro 7. Tiene mucho espacio. El equipamiento se lleva un 5. El coche viene pelado de equipamiento y muchos elementos son baratillos. Y por eso los acabados solo se llevan un 6. Los accesos, tanto delante como detrás, son notables y se llevan un 8 merecido. La habitabilidad, lógicamente, es una de sus mejores bazas, incluso con la carrocería que tiene, y por eso se lleva un sobresaliente. La comodidad delantera y trasera se llevan un 7, al igual que el puesto de conducción, porque la tapicería y algunos elementos del interior del coche le bajan la puntuación. Aún así, la postura de conducción es correcta. El equipo multimedia se lleva un 6, sin más, ni bueno ni malo, sino todo lo contrario. El motor se lleva un 7. Es un motor cumplidor que puede con el coche y el consumo está un poquito por encima de los 9 litros. Para mí, una muy buena cifra. Este coche en uso urbano aprueba y por los pelos. Salir, por ejemplo, de un garaje se convierte en una sinfonía de ruidos de todos los sensores que te salen porque es que el coche prácticamente no cabe. Y en uso extraurbano se lleva un 7, porque se lleva un 6 de llevarlo por una carretera que no sea muy ancha y un 8 cuando vas por autovía. Los consumos se llevan un 6 y un 7.
En urbano es un poco alto porque es grande y en extraurbano ese consumo está bien y por eso se lleva un 7. La sonoridad se lleva un 8. Es un coche bastante silencioso. La relación calidad-precio se lleva un 6 y he estado a punto de ponerle un 5, porque es un coche que vale ya dinerito, vale 90.000 euros y no tiene una calidad correspondiente a ese precio. La practicidad se lleva un 6, no está mal, pero es tan grande que el uso en ciudad y el uso en día a día penaliza. La sensación de estatus se lleva un 8. Es un coche que a la gente le gusta y además, pues eso, vas marcando paquete como Manolete. Y por esa razón el factor X es otro 8. Es un coche que gusta porque es un coche que da estatus. Pero para Charlomotor este coche se merece un 6. Y quiero explicarme bien. Si te gusta el coche y te parece aparentón y te gustan estos subs coupé, que ya sabemos todos que al final es todo apariencia, fenomenal. Pero si estás buscando un coche de 90.000 euros, yo no me compraba este coche. ¿Por qué? Porque le falta algo. El día a día te dice un poco que te has equivocado. Por ejemplo, eso ocurría al revés con el Lexus RX. No es en absoluto tan dinámico como este, ni mucho menos. Pero el RX, cada vez que lo usabas decías, hombre, está bien este coche y tal. Pero al revés, lo vas usando y dices, ¡ay! Te da esa pequeña sensación de que a lo mejor te has equivocado y te has dejado cautivar por unas líneas llamativas. Muchísimas gracias, como siempre. Suscribíos, por favor, que nos hacéis un gran favor y hasta la próxima.